La unificación de penas y condenas se encuentra prevista, regulada en el artículo 58 del Código Penal argentino. Nuestro Código Penal no permite la subsistencia de más de una pena pendiente de cumplimiento respecto de la misma persona. Si esto sucediere, por cualquier motivo, se deberá unificar las penas mediante el dictado de una nueva sentencia. El sistema de la pena total impide que dos o más penas sean aplicadas en forma simultánea a una misma persona, o que una persona deba cumplir simultánea o sucesivamente más de una pena. El único caso en que una persona puede sufrir más de una pena es aquel en el cual es condenada por un delito por sentencia firme y habiendo cumplido íntegramente la pena, comete un nuevo delito con posterioridad y es nuevamente condenado y tendrá que cumplir esta segunda pena. En este caso no hay propiamente acumulación de penas porque fueron penas distintas, impuestas en tiempos diferentes, sin que esas penas coexistan temporalmente en ningún momento. Por el principio de unidad de la respuesta punitiva, la regla es que cuando existe una concurrencia real de delitos imputables a una misma persona, debe aplicársele a ese sujeto una pena única en la misma sentencia, conforme lo disponen los artículos 55 y 56 del Código Penal. El caso más sencillo tiene lugar cuando, verificada la concurrencia de hechos independientes, todos estos hechos son objeto de juzgamiento simultáneo en el mismo proceso y el tribunal, al dictar la sentencia, fija la pena correspondiente a ese concurso real de delitos siguiendo las reglas de los artículos 55 a 57 del Código Penal. En este caso, no existe propiamente unificación de penas, porque desde el inicio se impone una pena única por el concurso de delitos. Esta es una hipótesis ajena al artículo 58, que es de aplicación cuando, por algún motivo, no se respetaron las reglas del concurso real. Puede ocurrir que los diversos hechos den lugar a procesos distintos, que tramiten en forma separada y se dicten varias sentencias que condenen a diferentes penas por cada uno de los hechos delictivos. Se hace necesario entonces unificar todas estas penas. La violación a las reglas del concurso real pudo deberse a que el juez simplemente haya omitido cumplirlas o se haya visto imposibilitado de hacerlo por cuestiones procesales o porque simplemente el tribunal desconocía la existencia de los otros hechos o procesos. Este es el ámbito de aplicación propio del artículo 58 del Código Penal en su segundo supuesto. Vamos a ver que son dos las reglas comprendidas en el artículo 58 del Código Penal, cuyo texto establece: las reglas precedentes, refiriéndose a las reglas del concurso real, se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto, o cuando se hubieran dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar a pedido de parte su única sentencia sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras. De la lectura del artículo 58 podemos observar que son dos las reglas que vamos a encontrar en dicho artículo. El primer caso obedece a la segunda regla, que dice: cuando se hubieran dictado dos o más sentencias firmes violando las reglas del concurso real, y la primera regla establece que cuando habiéndose dictado sentencia condenatoria firme respecto de una persona, se la deba juzgar por otro delito mientras esté aún cumpliendo su pena. Esa es la primera regla. La segunda regla se refiere específicamente a la unificación de condenas y la primera regla específicamente se va a referir a los casos de simple unificación de penas. Pueden presentarse, en este caso, distintas hipótesis. El artículo 58 del Código Penal tiende a asegurar la aplicación de las reglas del concurso real a una costa de la cosa juzgada, porque cuando existen una o más penas impuestas por sentencias firmes que deben unificarse, la aplicación de las reglas de los artículos 55 a 57 implica una revisión de las sentencias en cuanto a las penas impuestas. Hay que revisarlas para imponer una pena única. Por este motivo, cede, aunque sea parcialmente, la cosa juzgada a los efectos de la revisión de las penas impuestas.
pero no se extiende esta revisión a las declaraciones de los hechos con todas sus circunstancias, ni a la responsabilidad penal del autor, como veremos. La revisión es parcial y únicamente circunscrita a la pena. Vamos a ver entonces las distintas situaciones que pueden presentarse. La primera de ellas es: una persona registra una condena por un hecho o por varios hechos y el tribunal debe juzgarla por otro hecho u otros hechos distintos que fueron cometidos con anterioridad a esa primera condena. Es decir, el sujeto registra una sentencia condenatoria, ha sido condenado y luego debe juzgársela a esa misma persona por la comisión de un hecho delictivo diferente, pero que fue cometido antes de esa primera condena. En este caso, la sentencia condenatoria por el hecho aún no juzgado debe unificar su pena con la previamente impuesta y con la condena misma que la impuso. Este es un caso donde se unificarán las condenas y las penas. El segundo supuesto: una persona registra una condena por uno o varios hechos y el tribunal debe juzgarla por otro hecho distinto, cometido ahora con posterioridad a la primera condena. Es decir, en este caso, el nuevo hecho por el cual se debe juzgar a una persona no se cometió antes de la sentencia condenatoria, sino después. Los hechos nuevos pendientes de juzgamiento son posteriores a la condena. En esta hipótesis, la sentencia que condena por el nuevo hecho o los nuevos hechos debe unificar la pena que le corresponde a estos nuevos hechos con la pena impuesta en la condena anterior o con la parte que quede aún por cumplir, aplicando las reglas del concurso real. Este es un caso de simple unificación de penas, pero las condenas en este caso no se unifican. La condena anterior mantiene su vigencia porque no fue dictada violando las reglas del concurso real. El tercero de los supuestos aparece cuando, existiendo una primera condena, se han dictado varias sentencias condenatorias por hechos anteriores a esa primera condena, de modo tal que esos hechos debieron ser juzgados en un único proceso, aplicando las reglas del concurso real, pero no lo fueron. Al haberse violado las reglas del concurso real, debe dictarse, a pedido de parte, una sentencia unificadora que unifique tanto las penas como las condenas, aplicando las reglas del concurso real. En este tercer caso también unificamos las condenas y las penas. Y por último, puede presentarse el caso en el cual se hayan dictado dos sentencias condenatorias, una de ellas dictada por hechos posteriores a la primera condena y fue pronunciada cuando esa primera condena estaba aún pendiente de cumplimiento. De modo que, al dictarse esta segunda condena, debió haberse unificado la pena del segundo delito con la pena que está pendiente de cumplimiento por la primera condena. Pero ello no ha ocurrido. Nuevamente, deberá dictarse a pedido de parte una sentencia de unificación de penas, aplicando las reglas del concurso real, pero subsistiendo la pluralidad de condenas. Es decir, aquí solamente unificamos las penas. Si bien generalmente se designa doctrinariamente, la doctrina denomina unificación de penas a todos los casos del artículo 58, debemos distinguir los casos de simple unificación de penas de aquellos otros en los que la unificación de penas es consecuencia de la unificación de las condenas. La simple unificación de penas tiene lugar cuando una persona es condenada por la comisión de un delito y con posterioridad debe ser juzgada por la comisión de un nuevo hecho punible. En estos casos, la última sentencia se refiere a hechos cometidos con posterioridad a la primera condena. El sujeto fue condenado y luego vuelve a cometer otro delito distinto, es decir, con posterioridad a la primera condena. En este caso solamente se van a unificar las penas, no las condenas. ¿Por qué no se unifican las condenas aquí? Porque no se violaron las reglas del concurso real, porque el nuevo delito fue cometido después de la condena subsistente. El sujeto fue condenado, por ejemplo, a 8 años de prisión por el delito de homicidio.
Una vez estando dentro del reclusorio, vuelve a cometer otro delito distinto, esta vez de lesiones, porque le dio una paliza a su compañero de celda, por ejemplo. En este caso, hay que unificar la pena del segundo delito cometido, es decir, las lesiones que cometió, con la pena que le resta cumplir por el delito de homicidio, pero no las condenas. Las condenas en este caso subsisten en cuanto a su número. No se violaron las reglas del concurso real porque al dictar la primera condena no existía el segundo hecho delictivo, así que por ese motivo solamente se van a unificar las penas. La pluralidad de condenas subsiste a los fines de la declaración de la reincidencia y eventualmente la multirreincidencia. Además, el número de condenas va a servir para impedir una eventual condenación condicional. ¿Cuándo tiene lugar la unificación de condenas? Las condenas deben unificarse cuando no se han respetado las reglas del concurso real. Esto quiere decir que hechos que debieron haber sido de una única condena, que debieron haber sido objeto de una única condena, fueron condenados por distintos tribunales o por el mismo tribunal, pero en tiempos distintos. ¿Por qué se violaron las reglas del concurso real? Porque ahora el sujeto es condenado por hechos cometidos con anterioridad a la primera sentencia. Como fueron cometidos con anterioridad, debieron haber sido objeto de un único proceso. En la simple unificación de penas esto no ocurre porque el segundo delito ni siquiera existía al momento de dictarse la primera condena. Pero la unificación de condenas ocurre cuando el sujeto fue condenado y luego debe juzgárselo por un delito que se cometió antes de esa primera condena. Como se cometió antes de esa primera condena, ese nuevo hecho debió haber sido objeto de un único juzgamiento y no lo fue. Y por ese motivo no solamente se unifican las penas, sino que también se unifican las condenas. Entonces, en el artículo 58 están comprendidos tanto los casos de concurso real, cuando no se juzgaron los hechos distintos en el marco del mismo proceso, violándose las reglas del concurso real, como también los casos de reincidencia, cuando se comete un hecho posterior a la condena. Además, estaría comprendido el caso en el cual un sujeto, registrando una primera condena, debe ser juzgado por la comisión de un delito posterior a dicha condena, pero sin ser reincidente. Esto ocurre cuando la primera condena fue de ejecución condicional. En nuestro sistema penal rige la reincidencia real, es decir, el sujeto para ser reincidente debe haber cumplido en forma efectiva, total o parcialmente, una pena privativa de libertad, lo que no ocurre cuando la condena fue dejada en suspenso, conforme el artículo 26 del Código Penal que regula la condenación condicional. Por lo demás, podría suceder que una persona que se encuentra en libertad condicional cometa un nuevo delito por el cual las penas deben ser unificadas, o si un sujeto se hubiere fugado de la cárcel y con posterioridad vuelva a cometer un delito, también en este caso deberá unificarse la pena que le queda pendiente de cumplimiento con la pena que le corresponda por el nuevo delito. La obligación es del juez que dicta la última sentencia. La obligación de unificar recae sobre el juez que dicta la última sentencia, y eso lo establece el artículo 58. Después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por un hecho distinto. Se aplicarán las reglas de los artículos anteriores, es decir, las reglas del concurso real. En otras palabras, el juez que juzga el nuevo o los nuevos hechos debe unificar de oficio la pena que establece con la pena correspondiente a la condena anterior. Ese sería el supuesto de simple unificación de penas. Si el juez no cumpliere con dicho deber al dictar la sentencia, deberá hacerlo a pedido de parte el juez que haya impuesto la pena mayor. La sentencia unificadora debe respetar la declaración de los hechos contenida en la o las sentencias anteriores. Ello surge de la última parte del artículo, que expresa que el juez unificador debe dictar una única sentencia sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras. Esta regla es aplicable tanto al caso de procedencia de oficio como a pedido de parte que señalamos anteriormente. El acto jurisdiccional unificador solo consiste en una revisión limitada específicamente a la pena y en algunos supuestos respecto del número de condenas a unificarse.
Esta prohibición de alterar los hechos también es extensible a la calificación de los hechos dentro del proceso penal. Esto quiere decir que el juez unificador no puede negar la existencia de hechos que se han tenido por probados, ni tener por probados hechos que se consideraron inexistentes o se tuvieron por no probados, ni modificar la forma en que los hechos tuvieron lugar. Menos podría el juez unificador alterar la calificación jurídica o encuadre típico de los hechos que se tuvieron por probados. Y tampoco puede agregar nuevas circunstancias de hecho ni valorar de forma distinta situaciones que no han tenido lugar o que no se han tenido por probados. El juez unificador tiene plena potestad a la hora de graduar la pena única, aunque no puede revisar los hechos que son base de la individualización de dicha pena única. Esto quiere decir que la cosa juzgada cede solamente parcialmente, solo en forma parcial, con lo que se vincula con la individualización de la pena. Ahora veamos los distintos casos de unificación de condenas. Como vimos, la unificación de condenas tiene lugar cuando una persona había sido condenada y debe ser juzgada nuevamente por la comisión de un hecho distinto, cometido antes de aquella condena. Son casos de concurso real que debieron haber sido objeto de una condena única, juzgados en el mismo proceso, y por eso deben unificarse no solo las penas, sino también las condenas. La violación a las reglas del concurso real pudo haber tenido lugar por cuestiones de competencia, porque los hechos fueron cometidos en distintas provincias, o bien por el estado en que se encontraban los procesos. Además, pudo deberse al simple desconocimiento de los demás hechos o a un mero incumplimiento de los jueces. La consecuencia más importante es que, al unificarse las penas, desaparecen los efectos de las condenas anteriores. Al unificarse todas las condenas, también se unificaron las penas como consecuencia de dicha unificación, desaparecen los efectos de las condenas anteriores porque fueron pronunciadas en violación a los principios del concurso real. Aquí la cosa juzgada cede, y lo único que queda en pie de las condenas unificadas es la declaración de los hechos y la calificación legal, que como vimos anteriormente no pueden ser alteradas por el juez unificador. La única parte de las condenas que subsiste es la referida a la declaración de los hechos y la calificación legal. Eso no puede ser alterado, eso debe ser respetado por el juez unificador. La condena anterior va a quedar absorbida por la condena impuesta en la sentencia unificadora. El efecto en relación al condenado es de suma importancia porque al desaparecer las condenas anteriores, el condenado será considerado como delincuente primario, computándose una única condena. Esa es la consecuencia práctica e importante que tenemos a la hora de unificar las condenas. Como se unifican esas condenas, se funden todas las condenas en una única condena unificadora, esa va a ser la primera condena de ese sujeto, entonces va a ser considerado delincuente primario. Y ser delincuente primario en el futuro podrá ayudarlo a la obtención de una eventual condenación condicional. Ricardo Núñez sostiene que la unificación de las condenas no consiste necesariamente en la suma aritmética de las distintas penas, sino que el juez tiene total potestad para decidir elegir la pena, fijar su medida y hasta determinar su modalidad de cumplimiento. La condena unificada puede ser de ejecución condicional siempre que estén dados los presupuestos del artículo 26 del Código Penal. Pueden darse varias situaciones: que la primera condena fuera de ejecución condicional y también fuera de ejecución condicional la condena unificada, o que la primera condena fuera de ejecución condicional y la condena única fuera de cumplimiento efectivo. Puede también ocurrir que la condena anterior fuera de cumplimiento efectivo y que la condena unificada sea de ejecución condicional, y que la primera condena fuera de cumplimiento efectivo y también lo sea la condena única. Por otra parte, un sector de la doctrina afirma que la pena impuesta en la sentencia unificadora no puede ser inferior a la que estableció la primera condena. Por ejemplo, una persona fue condenada a la pena de prisión de 4 años por un delito de robo. Luego debe ser juzgada por la comisión de un delito anterior, supongamos de hurto. Un hurto que debió haberse juzgado junto con ese robo en concurso real. Por eso se violaron las reglas del concurso real.
Este grupo de autores que sostenemos entienden que la condena unificada por el robo y por el hurto en este caso no puede ser inferior a 4 años, porque ese es el monto de la pena que por el cual se ha sentenciado al sujeto en la primera condenación. Sin embargo, esta limitación no surge en forma expresa del artículo y no habría inconvenientes para la fijación de una pena menor. Recordemos que la cosa juzgada ha cedido, por lo cual si excepcionalmente el Tribunal Unificador considera que debe imponerse una pena menor, nada obsta a que así lo imponga en su sentencia unificadora, puesto que el juez unificador tiene plena potestad para la individualización de la pena. También puede ocurrir que las penas ya hayan sido cumplidas. También procede la unificación, señala la doctrina, aunque la pena hubiere sido íntegramente cumplida. Por ejemplo, un sujeto fue condenado a la pena de 4 años de prisión por lesiones gravísimas. Luego de haber cumplido íntegramente la pena, cumple los 4 años de prisión, debe ser juzgado por un hecho distinto cometido con anterioridad a la primera condena. También aquí deben unificarse las condenas, porque el número de condenas puede influir, por ejemplo, a los efectos de la multirreincidencia. Si no unificamos las condenas, aun cuando el sujeto ya haya cumplido la pena en forma íntegra, el sujeto va a tener en sus antecedentes 2 condenas, cuando en realidad debió habérselo condenado una sola vez por la comisión de todos los hechos independientes. Debió haber registrado una única condena, pero no ocurrió porque se violaron los principios del concurso real. Esto quiere decir que la unificación de condenas también procede aun cuando se haya cumplido toda la pena, aun cuando se haya cumplido íntegramente la pena, también procede la unificación de condenas. Esto a los efectos de los antecedentes que va a registrar el sujeto condenado. Esto no ocurre en la unificación de penas. En la unificación de penas, si ya se han cumplido todas las penas en forma íntegra, no corresponde unificar. ¿Qué efectos tiene respecto de la libertad condicional, la unificación de las condenas? Si al condenado se le hubiere concedido la libertad condicional durante la primera condenación, al unificarse las condenas, cesará la libertad condicional. No quiere decir que se haya revocado la libertad condicional, porque eso solamente ocurre en el caso del artículo 15 del Código, es decir, la comisión de un nuevo delito o la violación de la obligación de residencia. Simplemente sucede que al unificarse las condenas, la primera condena queda sin efecto y también va a quedar sin efecto la libertad condicional que se le otorgó en esa primera condena. Sin embargo, si el condenado ha cumplido el tiempo necesario según el artículo 13 del Código Penal de acuerdo con la pena unificada y concurren los demás requisitos para la obtención de la libertad condicional, va a poder acceder a esa libertad condicional respecto de la pena unificada. En conclusión, en la unificación de condenas, el sujeto fue condenado y luego se debe juzgar por un hecho cometido antes. Ese hecho cometido antes debió haber sido juzgado en un único proceso junto con el delito que motivó la primera condena. Y es por eso que deben unificarse las condenas. La primera condena con la condena impuesta por el segundo hecho distinto porque se cometió antes en violación a las reglas del concurso real. En la simple unificación de penas no se violaron los principios del concurso real, sino que el sujeto ha sido condenado, ha sido objeto de una primera condena y luego, al momento de estar cumpliendo esta condena, comete un hecho distinto y debe ser juzgado además por este nuevo hecho diferente. Por esto solamente se unifican las penas, pero el número de condenas no. Es decir, si se lo condena por el hecho cometido después, el sujeto va a registrar 2 condenas. ¿Por qué? Porque acá no se violaron las reglas del concurso real. Cuando se dictó la primera condena, el segundo hecho todavía no existía. Entonces es por ese motivo que solamente se van a unificar las penas. La simple unificación de penas tiene lugar entonces cuando una persona anteriormente condenada debe ser juzgada nuevamente, pero por un hecho cometido después y no antes de la primera condena. Aquí no hablamos de un concurso real de delitos porque la sentencia interrumpe el concurso real. ¿Cuál
es el efecto en los casos de la simple unificación de las penas? Bueno, en este caso solamente se unifican las penas, pero subsisten todas las demás condenas que siguen produciendo los efectos que el ordenamiento jurídico les asigna, es decir, como no se unifican las condenas, el número de condenas persiste, subsiste y además persisten sus efectos. Si el sujeto, por ejemplo, se encontraba cumpliendo una pena privativa de libertad al momento de la comisión de un nuevo hecho punible con esa misma clase de pena, en la segunda condena va a corresponder la declaración de reincidencia. Es el caso, por ejemplo, en el cual un sujeto dentro de la prisión, estando cumpliendo en forma efectiva una condena, comete un nuevo delito. En ese caso corresponde la declaración de reincidencia, porque ha cumplido parcialmente una pena privativa de libertad y vuelve a cometer otro delito punible también con esa misma clase de pena, según el artículo 50 del Código. Además, como la segunda condena no se unifica con la primera, ello implica que el delincuente no será primario, porque ya registra más de una condena, y ello le va a impedir acceder a la condenación condicional. Luego, si el sujeto fue condenado condicionalmente y el nuevo delito lo comete antes de transcurridos 4 años a partir de la primera sentencia, corresponde revocar la condenación condicional, unificar la pena del primer delito con la del segundo, y la pena única será de cumplimiento efectivo. En este caso no corresponde la declaración de reincidencia porque no me dio cumplimiento efectivo. En este supuesto, la acumulación de las penas es más un efecto de los artículos 26 y 27 que del 58 propiamente dicho. Pero no olvidemos que cuando un sujeto es condenado condicionalmente, si no comete ningún delito luego de 4 años transcurridos a partir de la fecha de la sentencia firme, entonces esa condena se tiene por no pronunciada. Pero si comete un delito, un nuevo delito antes de esos 4 años, lo que va a ocurrir es que va a tener que cumplir la pena que se le impuso en la primera condenación más la pena que se le imponga por la segunda. En ese caso corresponde unificar también las penas, no las condenas. Por último, respecto a la cuantificación. En el caso de unificación de penas, no se puede unificar aquella parte de la primera sanción que ya se extinguió o agotó al tiempo de la sentencia condenatoria. Es decir, no se puede unificar la parte de la pena que ya ha quedado extinguida. Por ejemplo, una persona condenada a 10 años de prisión por homicidio simple. Luego de 5 años, comete un nuevo delito lesionando gravemente a su compañero de celda. La unificación deberá practicarse con los 5 años que restan por cumplirse, más los que se impongan por la comisión del nuevo delito. Aunque no existe acuerdo en la doctrina acerca de cuándo debe hacerse el cálculo de lo que resta por cumplir de pena. Un sector de la doctrina entiende que habrá que examinar cuánta pena ya cumplió a la fecha de la segunda condena. En nuestro ejemplo, supongamos que el autor cometió el hecho el 16 de noviembre del 2020, pero fue condenado recién el 16 de noviembre de 2021. Para este criterio debe calcularse cuánta pena resta por cumplir a la fecha de la condena, es decir, 16 de noviembre de 2021. Este es el criterio de Zaffaroni. Otros autores sostienen que el cálculo debe hacerse a partir de la fecha de comisión del segundo delito. En nuestro ejemplo sería a partir del 16 de noviembre de 2020, porque a partir de esa fecha se cometió el delito, solo que fue condenado un año después, luego del juicio, por supuesto. Si el sujeto cometió el segundo delito encontrándose en libertad condicional, el cálculo del resto de condena debe hacerse desde el día en que accedió al egreso anticipado. Esto lo dispone el artículo 15 del Código Penal, que establece como causal de revocación de la libertad condicional la comisión de un nuevo delito. Además, el mismo artículo 15 establece que no se va a computar el término que haya durado la libertad. Por ejemplo, un sujeto había sido condenado a la pena de 9 años de prisión por el delito de homicidio simple. Cumplidos 6 años, es decir, los 2/3 de la pena, obtiene la libertad condicional el 16 de noviembre de 2019. 2 años después, encontrándose ya en libertad condicional,
el 16 de noviembre de 2021 comete un nuevo delito. Ahora debe unificarse la pena de este nuevo delito con la pena que le resta por cumplir a este sujeto. Sabemos que ya cumplió una parte de la pena, ya cumplió 6 años de prisión, pero no ha cumplido en forma íntegra la pena, con lo cual hay que unificar la pena por el nuevo delito con lo que le resta por cumplir de esa primera condena. Esos 2 años que el sujeto estuvo en libertad no se tomarán en cuenta como pena cumplida, por lo tanto, deberán computarse 3 años de pena por cumplir, que se unificarán con los que correspondan por el nuevo delito. Además, procede aquí la declaración de reincidencia. Esos 2 años que el sujeto estuvo sin cometer delitos desde 2019 a 2021 no se van a computar como cumplimiento de la pena, como lo establece el artículo 15. Entonces son 3 los años que hay que computarle como falta de cumplimiento todavía de la pena. ¿Cómo se lleva a cabo la cuantificación? La pena única, la pena que unifica, digamos, ¿sí?, las 2 penas o más penas, no puede ser inferior al tiempo que resta por cumplir de la primera pena. Por ejemplo, si al sujeto le quedasen por cumplir 5 años de prisión de la primera condena, la pena única que se dicte no puede ser inferior a 5 años. ¿Por qué? Porque el sujeto ya fue condenado, por ejemplo, a 10 años de prisión. Cumplió 5 y le quedan 5 años de prisión por cumplir. La nueva pena, la pena unificada con la del nuevo delito, no puede ser inferior a 5 años. ¿Por qué? Porque le quedan 5 años por cumplir. De ninguna manera esa sentencia que unifique las penas puede llegar a alterar esta situación beneficiando indebidamente, ¿sí?, al condenado, porque se estaría beneficiándolo si le impusiéramos una pena, por ejemplo, de 3 años. No, a él le quedaban por cumplir por lo menos 5 años. Entonces, mínimamente 5 años debe ser el monto de la pena unificada. Para unificar las penas, deberán aplicarse las disposiciones del artículo 55, las del concurso real. Esto es criticado por algún sector de la doctrina porque en el caso de unificación de penas no estamos ante un concurso real, sino que estamos ante un caso de reincidencia. En todo caso, podría presentarse un caso de reincidencia. Sin embargo, el artículo 58 establece que deben aplicarse sus principios. Por eso tendremos que hacer los siguientes cálculos. El monto de la pena que resta por cumplir, dijimos, va a operar como mínimo de la escala penal, porque no puede ser inferior el monto de la nueva pena, que unificadora no puede ser inferior a lo que resta por cumplir. O bien se va a tomar como mínimo la escala penal del nuevo delito, el que fuere mayor. ¿Por qué? Porque el artículo 55 nos obliga a seleccionar el mínimo mayor. Veamos esto con un ejemplo. El sujeto, al momento de cometer el segundo delito, al sujeto le quedaban por cumplir 5 años de prisión. Si comete un nuevo delito, por ejemplo, de lesiones graves, las lesiones graves tienen una escala penal de 1 a 6 años de prisión, el mínimo de la escala penal va a ser de 5 años, porque es el mínimo mayor. Entre 5 años y 1 año, que es el mínimo de las lesiones graves, 5 años es el mínimo mayor. Entonces el mínimo de la escala penal va a ser 5 años. Ahora, si el sujeto hubiera cometido un delito de homicidio simple, que ya tiene una escala penal de 8 a 25 años de prisión, el mínimo de la pena va a ser de 8 años, porque es mayor a 5 años. Seleccionamos nuevamente aquí el mínimo mayor como lo establece el artículo 55. Ahora, ¿cómo determinamos el máximo? Al máximo de la escala penal del nuevo delito, tendremos que sumarle el monto de pena que resta por cumplir. Por ejemplo, si el sujeto, a quien le faltaban 5 años de prisión por cumplir, comete un delito de lesiones graves, el máximo de la escala penal va a ser la suma aritmética del máximo de la escala del nuevo delito, en este caso va a ser 6 años, más el monto de pena que le quedaba por cumplir, es decir, 5 años. El máximo de la pena quedaría entonces en 11 años y la escala penal nos quedaría de 5 a 11 años de prisión para determinar la pena unificada. 5 años porque ha cometido el delito de lesiones graves y el mínimo mayor en este caso sería 5 años. A 11 años porque sumamos el máximo de la escala penal
del nuevo delito con el tiempo que le quedaba por cumplir, que son 5. 6 más 5 nos da 11 años. Por ese motivo, aquí hacemos aplicación nuevamente de las reglas del concurso real, a pesar de que la unificación de penas no se trate propiamente de un concurso real. Sí se trata de un concurso real el caso de la unificación de condenas, simplemente que se han violado las reglas de dicho concurso y por ese motivo debe procederse a la unificación, no solo de las penas, sino también de las condenas.